Sí, pero hay que pensar que Barcelona con UNICEF, para decir algo, era la joya de todo el mundo, porque donde iba. Si iba a Sudamérica, a donde tú ibas, la gente estaba orgullosa de los colores y el UNICEF. Estas dos cosas era conjunto y todo el mundo, por eso hemos hablado también del dinero. Sí, el dinero. Yo creo que Nike está mucho más contento de vender UNICEF que con Betawin. Y esta es una situación bastante normal y lógico, es humano. Y por lo tanto, yo creo que ahí hemos perdido mucho prestigio en el mundo. El club no está muy contento, todo el mundo que ama este club no está contento de lo que está pasando. Entonces no tiene sentido y ahí hay los juicios, hay otro presidente que tiene que ir a la cárcel, hay otro no sé qué está implicado, el tercero también. Digo, yo creo que he sido bastante inteligente, debo ver la enseña para que no me pueda manchar, porque no vivo en esta manera. Bueno, primero lo que yo creo que está contentísimo que lo han limpiado por completo, en el sentido de que si se ha portado mal o todo esto, se ha salido limpio, se ha venido una persona que se llama juez y ha investigado y ha dicho, mira, aquí no ha pasado nada anormal, con muy pocos, en realidad muy pocos ganancias, ha hecho un equipo fabuloso, con muchos éxitos. Por lo tanto, yo creo que aquí todo el barcelonismo puede estar contento. Tiene una cosa a favor, que lo he fichado yo cuando me vine a Barcelona. Quiere decir que nunca ha entrenado conmigo, pero me echaron, pero estaba ahí. No, pero es un chico que tiene mucha voluntad y tú sabes cómo vive el deporte, cómo vive como persona, de intentar de dar lo máximo en cada momento. Y este es una actitud buena. Y ahí hemos tenido muchísima suerte en el pasado, que en dos entrenadores inteligentísimos, además tenía tiempo para arreglar sus cosas, y ahora ha sido Rijkaard y Pep. Son dos personas también que con un cerebro muy bien abierto. Y ahora hay tres cambios rápidos, uno tras la otra, y entonces es muy difícil de mantener las cosas.